Apreciados ciudadanos, nuevamente nos encontramos aquí en la Quinta Blanquizal de Prados del Este, en Caracas, Venezuela, donde está izada permanentemente la bandera de la República de Venezuela. Esa hermosa bandera de 7 estrellas con el caballo en su escudo, galopando hacia adelante, hacia el futuro. El único lugar de Venezuela en el cual el castrocomunismo no ha podido arriar esa bandera. En este momento estamos otra vez reunidos para conversar con nuestro amigo, el doctor José María Sá. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, general Viva. Le reitero nuevamente el agradecimiento por haberme invitado a sostener con usted una agradable conversación, como regularmente lo venimos haciendo, y en la espera de que esta conversación sea provechosa para la gente que nos ve y nos escucha. Claro que sí. Bueno, en las últimas semanas y sobre todo los últimos días, Venezuela ha estado sonando mucho a nivel mundial, ¿no? Pero no solamente porque los venezolanos, su pueblo, se está muriendo de hambre, de enfermedades, o está siendo asesinado o por la dictadura o por los criminales, que son las mismas cosas al fin y al cabo, sino por un evento que se desarrolló esta semana pasada en Santo Domingo, República Dominicana, que fue la 46ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, donde el tema fue Venezuela. En ese evento, el secretario general de la OEA, el señor Almagro, presentó un informe en el que refleja claramente la tragedia de violación del hilo constitucional y los derechos humanos universales de los venezolanos, ¿no? Ese informe fue sometido a una votación, fue aprobado y se tomaron ciertas medidas en el seno de la OEA que aparentemente pueden llegar a que se le aplique la Carta Democrática a Venezuela, ¿no? al régimen venezolano. Los cuadros políticos, estas organizaciones políticas que están coalicionadas dentro de esa organización denominada Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que controla la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, está vendiendo a los ciudadanos que creen en ellos esa famosa Carta Democrática como una solución, como una salida a la dictadura. Y yo he visto en las redes sociales personas diciendo: yo pido la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, como si fuera la solución. Y hace pocos días, horas, se desarrolló un evento en las Mercedes, en frente de la sede de la OEA, dirigido por una señora, Lilian Tintori, que se llamó "Los venezolanos desde el piso pedimos la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a Venezuela". Evidentemente están engañando a las personas, haciéndoles pensar que esa es la vía para salir de la dictadura, ¿no? Entonces, respecto a esa famosa Carta Democrática de la OEA, ¿es la salida, doctor? ¿Es la solución? ¿Es una puerta para salir de la tragedia que vive Venezuela? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, muy interesante las opiniones que has vertido acerca de este evento continental y algunos de los actos que se han desarrollado y que han acontecido dentro de esa 46 reunión de la Organización de los Estados Americanos.
puedo decirte de empiezo, pero también puede ser de final. Quiero decir de manera concreta que la solución de la tragedia política, económica, social, en otras palabras, de la tragedia existencial venezolana, no está fuera de su frontera. Es evidente que la OEA contribuye a levantar los ánimos para enfocar y enfrentar el problema nuestro. El problema nuestro está dentro de la frontera. Es evidente, y hay que relevar, por supuesto, la conducta de Almagro, el secretario general del organismo, por su virilidad, por su coraje y por su claridad de conciencia democrática que ha expuesto en relación al problema de Venezuela. Virilidad, coraje y claridad democrática que hasta ahora le ha faltado a la mayoría, por no decir todos, los dirigentes políticos tradicionales venezolanos. La manifestación frente a la OEA que hizo esta señora cargada de buenas intenciones, es evidente que puede ser una de las maneras de manifestar el apoyo a las deliberaciones en la OEA y demostrar el descontento nacional. Pero yo creo que no es en el piso donde un venezolano debe protestar, sino es erguido, entusiasta y decidido, que debe reclamar la plenitud del gozo de los derechos democráticos. De modo que concluyo esta pregunta que me hacían, general, diciéndote que el problema es un problema interno, pero que la OEA contribuye a potenciar, por supuesto, los ánimos, y después que tomemos la decisión, que tenemos que tomarla lo más rápido posible para salir de esta satrapía comunista de tipo castrista, por supuesto, la comunidad internacional nos entienda y nos legitime en ese proceder, de modo que no haya absolutamente ninguna amenaza externa cuando los venezolanos nos armemos del coraje, que tenemos que armarnos ese coraje para salir de esta desgracia que estamos viviendo. Ahora bien, vamos a pasar del plano internacional al plano nacional, que pues naturalmente el escenario está dominado por la MUD todavía, puesto que es la que ejerce, lamentablemente, para desgracia de todos los venezolanos, el liderazgo político partidista del país, o sea, el liderazgo, en otras palabras, ante esta situación que es eminentemente política. La MUD continúa llevando a los venezolanos engañados hacia el abismo por dos caminos, ¿no? Porque ahora surgió uno nuevo. El primero es el famoso referéndum revocatorio que ya fue analizado, desmenuzado por nosotros en nuestra pasada conversación del 8 de mayo y también por muchas personas que han expuesto los peligros y las trampas que están en ese camino. Pero a pesar de eso, la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática, o sea, la Asamblea Nacional, continúa llevando a los venezolanos por ese camino. Pero ahora ese camino se ha vuelto más horroroso, más aberrante, con un nuevo mecanismo que ha sido inventado en común acuerdo entre la dictadura, o sea, el PSV y la MUD, que es ese famoso proceso de validación de firmas, ¿no? Que no existe en la Constitución, que es totalmente ilegal, pero llevan a los venezolanos engañados por ese camino. Y usted ve también en las redes sociales personas que dicen: yo tengo mi derecho constitucional a validar mi firma. Imagínese usted, doctor, mi derecho constitucional a validar mi firma. Y salen los líderes, entre comillas, de esta oposición, entre comillas, todos pertenecientes a la cúpula de la MUD,
como por ejemplo el señor Enrique Capriles, que vi unas declaraciones ayer, las leí en la prensa, que decía, yo quiero validar mi firma, decía el señor Capriles. Entonces, la MUD lleva por los dos caminos, lleva a los ciudadanos, a los venezolanos que creen en ellos, por los dos caminos que son más directos hacia el abismo, ¿no? El revocatorio, yo diría que hay que verlo de dos clases de revocatorio. El revocatorio que está en la Constitución, en el artículo 72, perfilado con absoluta claridad, delineado de manera inconfundible, es para revocar a funcionarios de elección popular. Funcionarios que son funcionarios venezolanos, con su nacionalidad de origen y sin ninguna otra nacionalidad. Por supuesto, ahí no califica el señor Maduro, que es un extranjero. Entonces, para empezar, ese tipo de revocatorio que trae la Constitución no es el revocatorio que podemos invocar para salir de Maduro. Por Maduro es otra vía. Ese es el revocatorio constitucional, una maravillosa figura. La otra especie de revocatorio es el revocatorio chiquito, yo lo llamo revocatorio breve o revocatorio chiquito. Porque ¿qué es un revocatorio? Un revocatorio es dejar sin efecto algo. Revocar una orden. Revocar una orden. Un acto. Un acto, ese es un revocatorio. Entonces, ¿por qué no revocamos a través de la Asamblea Nacional, que es el asiento de la soberanía popular manifestada el 6 de diciembre? No revocamos del cargo al extranjero que está ahí. Es decir, lo votamos del cargo, no por el revocatorio del 72, sino por el revocatorio chiquito o breve de la urgencia de salir de un usurpador. Eso me parece que soluciona, que da respuesta a tu inquietud. La otra que tú me decías es la cuestión de validación de firmas. Bueno, ese es un invento de la dirigencia política nacional, de acuerdo de consumo con la gente del gobierno que está atrincherada en el Consejo Nacional Electoral. Se pusieron de acuerdo para un enredo, para crear un laberinto del cual no vamos a salir, y entonces pasamos por una validación de firmas, pero dicho por un dirigente político de la categoría del que usted nombró general. Significa que ese es un líder político que lo que está es manifestando su imposibilidad, su falta de determinación y de capacidad para dirigir. Por supuesto, su falta de capacidad, ¿no?, para hacerse cargo de problemas tan graves como este problema. Eso es un invento, es una locura, más todavía. Eso es un acto anticonstitucional. Y el hombre es abogado. Eso no figura ni en la Constitución, ni en leyes orgánicas, ni en leyes especiales, ni en leyes ordinarias. Incluso no figura en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es la ley general, ¿no? Fíjense que esa ley general incluso no es aplicable en toda su extensión a los revocatorios. Al revocatorio se le aplica directamente el artículo 72 de la Constitución, porque es un derecho que no puede ser condicionado, es un derecho que no necesita reglamentación. Y estos señores se pusieron a reglamentar el derecho a elegir, el derecho a decidir, y cualquier día se les ocurre, yo no sé si con el Consejo Nacional Electoral o con el Ejecutivo o con la Comisaría Judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, se les ocurre un día de esto a expedir un reglamento acerca de cómo debemos vivir, un reglamento sobre la forma de vida. Y la MUD lo acepta. Y lo aceptaría la MUD, porque si acepta esto, el derecho a elegir, la MUD acepta todo lo que es tan fundamental y tan natural como es el derecho a la vida. Entonces cualquier día nos sorprenden con un reglamento del derecho a la vida. De modo que hay que estar muy, muy pendiente con el beneplácito, por supuesto, de los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Lenin destruyó a Rusia y estableció el sistema comunista, a pesar de que eran 4 gatos en la realidad cuando dio el golpe de Estado, precisamente por la carencia de liderazgo político de altura que existía en Rusia. Lo mismo está sucediendo aquí. Nosotros podemos ver hace cosa de un mes o algunas semanas
que por las redes sociales el presidente de la Asamblea Nacional, el propio diputado Henry Ramos Alup, se extrañaba, por la red Twitter, se extrañaba de que había un cubano que daba órdenes en Fuerte Tiuna. Esa fue una noticia que circuló por las redes sociales y él emitió varios mensajes muy sorprendido por esto. Hasta ahora que la dirigencia de la MUD, según se puede apreciar, hasta ahora que la dirigencia de la MUD se ha dado cuenta que están los cubanos aquí, porque parece que no los veían, ¿no? Ahora están comenzando a verlo, ¿no? Después de 15 años de que los cubanos están saqueando a Venezuela. El diputado Henry Ramos y el resto de los diputados de la MUD que controlan la Asamblea Nacional no saben que los cubanos van allá a reunirse con los diputados del castrocomunismo, no sabe que hay un general cubano que anteriormente era Ramiro Valdés, ahora no sé quién será, que era el que ejercía el control total sobre Venezuela, que se despachaba desde el segundo piso del segundo edificio del Ministerio de la Defensa. No sabe que hay otro general cubano en Miraflores, que es el que da y controla, emite todas las órdenes en la materia económica. No sabe que hay más de 45.000 cubanos desplegados en toda la estructura del Estado que están saqueando a Venezuela por todos lados, ¿no? Hasta la fecha, los cubanos, estoy hablando hasta el mes de abril, los cubanos se habían llevado de Venezuela más de 250.000 millones de dólares. Oigan bien, más de 250.000 millones de dólares saqueados por Cuba castrocomunista en los últimos 15 años, desde que fue aprobado el famoso ese convenio de cooperación Cuba-Venezuela, de los cuales una gran cantidad se llevan en petróleo. En este momento en que el doctor Sada y mi persona nos estamos aquí reuniendo y conversando con todos ustedes, hay buques tanqueros que están llevando 98.000 barriles de petróleo y derivados a los hermanos Castro para que hagan lo que les da la gana con eso, y otros buques tanqueros que están llevando 65.000 barriles de petróleo para la refinería Cienfuegos. Eso es una fortuna. Más de 250.000 millones de dólares, repito y vuelvo a repetir, le ha saqueado Cuba a Venezuela. Y la dirigencia de la MUD, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, hasta ahora se dan cuenta que hay un general cubano que está dando órdenes en Miraflores, ¿no? Eso indiscutiblemente nos indica que no son líderes. El líder está pendiente de todo, está al día en todo. Y además, una de las características principales del líder es que es proactivo, no reactivo. Y esta gente es reactiva, por lo tanto, a mi concepto no son líderes, son dirigentes. El fallecido abogado venezolano Jorge Olavarría, yo lo escuché en repetidas ocasiones en intervenciones públicas que llamaba a esta gente estrategas de botiquín. El doctor Olavarría consideraba que no salían de un error para caer en otro, que cada decisión que tomaban era peor que la anterior y los resultados de la misma eran cada vez más desastrosos para Venezuela, ¿no? Pero en los acontecimientos que se han desarrollado desde enero hasta la fecha, podemos observar claramente que no se trata de errores. ¿Por qué? Porque desde que la MUD tomó el control de la Asamblea Nacional, han llovido sobre los escritorios de esos diputados, sobre todo sobre el escritorio del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Alup, todas clases de estudios serios, de recomendaciones acerca del camino correcto a seguir, elaborado no solamente por personas calificadas, sino por organizaciones
muy calificadas también, que no toman en cuenta. Entonces, por lo tanto, si hay alguien que le está diciendo a una persona cuál es el camino correcto y dónde están los errores, y esa persona o esas personas no toman el camino correcto, es porque tienen un interés en esas decisiones equivocadas que toman. O sea, hay un plan, indiscutiblemente, que es un plan en colaboración con el enemigo. Eso implica que, de ser así, es un acto de traición, porque sabemos que el enemigo, las personas que controlan el poder, el régimen, es títere del Estado terrorista y narcotraficante cubano que está saqueando nuestro país, llevándose miles de millones de dólares todos los días, llevándose petróleo, llevándose todo lo que puede, mientras nuestra gente está muriendo de hambre, mientras nuestra gente está muriendo de enfermedades, mientras nuestra gente está siendo asesinada por ellos mismos, por la dictadura y por el AMPA, el crimen organizado. Ahora bien, pensando que solamente son errores, entonces indiscutiblemente que el liderazgo de la MUD ya es nocivo para el país, es nefasto para el país y debe ser sustituido. Entonces ahí viene estas interrogantes, apreciado doctor Sá. Los venezolanos deberíamos preguntarnos, los que todavía continúan creyendo en la MUD, ¿debemos seguir reconociéndole liderazgo a la MUD? De referirme brevemente a algunos de los puntos que usted mostró. El socialismo, desde que lo inventaron los Marx y encajó en Rusia bajo la denominación del Partido Obrero Socialista Democrático Revolucionario, que después degeneró en el Partido Comunista. Ahí empezó un señor Martó y después que lucharon contra el zarismo, que era un verdadero despotismo. Ahí surgió un líder socialista llamado Kerensky. Ese Kerensky sucumbió ante las maniobras hábiles, certeras e inmensas de Lenin. Y donde se establece definitivamente el Partido Comunista, que después usted sabe que fue seguido por uno de los criminales más grandes de la historia, llamado Joseph Stalin, ¿no? Y después de ahí para acá ha sido toda una frustración, todo un camino de errores, desengaños, etcétera, etcétera, hasta terminar con el pobre Gorbachov, que dio paso pues, a más o menos la democratización de Rusia, que dio un paso atrás últimamente. Le quiero decir que todos esos partidos socialistas, todos sin excepción, derivan de ahí, del Partido Obrero Socialista Revolucionario Democrático de Rusia. Es decir, todos tienen la nota, la impronta de Marx y de Lenin. Donde quiera que esté un partido de esto, usted va a encontrar desastres de este tipo. Usted decía del saqueo que hablaba, que está haciendo Cuba de Venezuela. Mire, yo me agarré unas cifras que aparecieron en un estudio serio que decía esto. Diariamente, Venezuela le regala a Cuba, es decir, el régimen comunista le regala al régimen castrista, o de buena gana o por imposición, la cantidad de 140.000 barriles de petróleo promedio diariamente. Eso equivale a 5.600.000 diariamente, también un cálculo aproximado. Diariamente, sí. Todos los días. Eso también equivale a 3.360 millones de bolívares, ahora convertidos en bolívares, diariamente. Y eso termina en una cifra fabulosa. Esa cifra es de 1 billón, escúchate, 1.226.400 millones de bolívares que el régimen de Venezuela
chavista, primero madurista, ahora, pero régimen comunista, al fin y al cabo, le regala anualmente a Cuba, con este dinero fabuloso, 1.226.400 millones de bolívares. Bueno, es para tener en el mejor estado de los hospitales nuestros, el sistema de salud nuestro, el sistema de educación primaria, media, superior, etcétera, los sistemas de seguridad, etcétera. Esta herida tan grande, ¿no? Esto parece que no le duele, no la ven los dirigentes políticos venezolanos. Fíjese que hay por ahí circulando en las redes sociales una muy interesante carta o algo o declaración del doctor que fue de la Junta Patriótica. Granco. Exactamente, del doctor Aristigueta Granco, donde dice que escuchar de Ramos Ayú como presidente de la Asamblea Nacional, o que Ramos Ayú lo dijo, o que Ramos Ayú lo escribió. Pero mira, chicos, no podemos salir de Maduro, ¿no?, por el problema de la nacionalidad, porque no lo tenemos claro, no lo hemos podido comprobar. De modo que esa es la razón por la cual no tomamos una acción en la Asamblea Nacional de autotutela sobre sus propios actos para salir de Maduro. Eso es un encubrimiento, porque es una mentira colosal que no tiene cobijo, no tiene cabida, no tiene comprensión en la Venezuela de hoy en día. Está probado de mil maneras que este señor es un aventurero, es un usurpador, es un impostor, es un extranjero que está puesto por los Castro en la presidencia de la República Venezolana. Pero parece que la Asamblea Nacional no quiere hacerse conciencia de este hecho para no tener que tomar actos de virilidad, de hombría, de coraje y de pundonor. No asumir responsabilidades. De modo que en esa situación vive. Por supuesto que si esa es la posición del señor que representa en un organismo que es la expresión de la soberanía popular en una forma total que le dimos el 6 de diciembre. Si esa es la posición de ese señor que vamos a decir que sería el principal líder del país, ¿qué podemos esperar de lo demás? Es urgente, señores, la sustitución de esa podredumbre de dirección que tenemos y sustituirla por líderes reales, líderes sociales, líderes completos. Y esos líderes están en el mundo civil y en el mundo militar, indistintamente, conjuntamente están ahí, porque unos y otros son tan venezolanos que no podemos tener diferencia por la cuestión del oficio. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que demoremos un día más, un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, que es el refugio, que es la residencia actualmente, pues, de la soberanía popular, del querer nacional, para que tome una decisión al respecto? ¿Quién todavía tienen duda de la nacionalidad de Maduro? El único que no tiene duda de que no es venezolano es Maduro. Ese sí está clarito que él no es venezolano. Pero nuestros líderes parece que tienen dudas. Entonces, ante esa incapacidad manifiesta, ante esa tosudez, ante esa manera absurda, criminal de ver las cosas, de enfrentar las cosas, o de no enfrentar las cosas mejor. Bueno, ¿qué nos queda a los venezolanos? Chicos, mirar para otro lado y con urgencia echar manos de gente que realmente quiera responsabilizarse por la conducción de esto, porque la dirigencia política venezolana lo único que hasta ahora sabe hacer es aplazar, aplazar y aplazar. Son los líderes del aplazamiento, los líderes del después, los líderes del más nunca. Pues entonces vamos a buscarnos los líderes de la acción, los líderes de la responsabilidad,
los líderes de la corrupción. Eso no puede tener más demora, tiene que empezar ya, porque Venezuela no aguanta un mes, 2 meses más de hambre, se están muriendo los niños en la calle, el reporte incluso de muchachos, de niñitos que en los hospitales de Caracas nada más se mueren diariamente. Ya iba por 6 niños porque no hay comida, no hay alimentación, ni hay remedio, medicamentos para los niños. ¿Cómo es posible? Recién nacidos. Recién nacidos. ¿Cómo es posible que suceda en Venezuela, un país que es la primera potencia petrolera del mundo, donde incluso hace meses atrás esta misma satrapía, este mismo régimen despótico inauguró una cuestión que llamó Arco del Oro? Imagínese usted. En Guayana. Y ese Arco del Oro, ¿a quién se lo dio? A sus amigos extranjeros que son compinches en la labor de sojuzgar, de atormentar y de liquidar las fuerzas democráticas de Venezuela. Está claro que esa gente no va a sacar a Maduro, van a convivir con él porque eso lo dijeron apenas ganaron las elecciones. Recuerda usted que el diputado Julio Borges, quien dirige la supuestamente primera fuerza política del Parlamento, dijo poco después del 6 de diciembre que la prioridad no era salir a Maduro, y eso es lo que se está cumpliendo. La MUD al frente de la Asamblea Nacional no va a hacer nada para salir de Maduro, lo que va a hacer es todo lo posible para convivir con él, para llevársela bien con él, y eso es lo que está haciendo, y eso es lo que expresó ese señor en esa opinión. En segundo lugar, con respecto a la increíble cantidad de dinero que está saqueando Cuba de nuestro país, mientras nuestros ciudadanos se mueren de hambre, es importante resaltar que desde el 5 de enero del presente año hasta la fecha, los cubanos se han llevado mucho más de 360 millones de dólares, nada más en petróleo y derivados, ¿no? Desde enero hasta la fecha, eso que se está robando Cuba de Venezuela es también responsabilidad de los diputados de la MUD que controlan la Asamblea Nacional, porque dentro de las facultades que tienen ellos está la de revisar y eliminar cualquier convenio suscrito con cualquier país u organización extranjera que sea nocivo a los intereses de los venezolanos o a los intereses de Venezuela. Y eso es lo que está sucediendo con ese famoso convenio de cooperación Cuba-Venezuela, que no es otra cosa que cómo saquear un país mediante un convenio de ayuda médica, ¿no? La Asamblea Nacional, los diputados de la MUD tienen poder para anular, para eliminar ese convenio, ni siquiera lo han mencionado. Son cómplices en el saqueo que está haciendo Cuba de Venezuela, porque ni siquiera ven a los cubanos, y ya se han llevado más de 250.000 millones de dólares. Es un liderazgo. Ahora bien, que no esté barnizado por estas cosas que estamos hablando, que no esté acostumbrado a vivir de la política como una profesión, que no esté pendiente de la política para tener privilegios y ganancias fáciles. el negocio político. Para no tener la política como una manera de vivir sin mayor esfuerzo, sencillamente dando declaraciones de vez en cuando y cada vez que tenga la oportunidad. No, debemos buscar un liderazgo nuevo, un liderazgo nuevo. Y un liderazgo nuevo tiene que ver desde la gente con experiencia y experticia hasta la gente que se ha preparado y capacitado en nuestras universidades, en nuestros centros de estudios y capacitación, para hacer y construir a Venezuela, hacer mejor a Venezuela. Ahí están los líderes, tanto en el sector femenino como en el sector masculino, preparados en una y otra parte, en uno y otro sector para esto. Pero ya hay líderes que tienen la experiencia, que tienen la pericia, y que tienen los elementos para la buena conducción también. Entonces debemos de buscar ese liderazgo y desprendernos de estas cuestiones. Y vamos a ver cómo hacemos para construir este nuevo liderazgo. La gente está
pero hay que tomar la iniciativa y entonces construirla, pero es junto con ya, porque el país no espera. Miren, ahorita como estamos hablando aquí, posiblemente hay miles de madres llorando en la calle, haciendo cola a ver si le consiguen algo para sus hijos. Y por eso es que digo que esto no espera. Esto ya, hoy mismo, mañana, tenemos que salir buscando ese liderazgo, haciendo ese liderazgo, construyendo ese liderazgo y llamando a la gente para que alrededor de ese nuevo liderazgo, ¿no? Entonces busquemos la salida de esta trágica situación, de esta trampa que nos montó el orden político establecido, de esta tumba, que es una tumba inmensa en que se ha convertido Venezuela, y convertirla en algo bueno para la vida, en algo bueno para la ilusión, en algo bueno para la esperanza. Buscar a la gente ese joven. Liderazgo, pero a la gente joven bien formada, no a cualquiera. La gente joven es buena para seguirla formando, y porque sus músculos, su fuerza sirve para construir una Venezuela completa donde cabemos todos y podemos disfrutarla todos. Pero vamos a buscar ese liderazgo. Pero ese liderazgo tiene que salir ya, desde hoy mismo, mañana. Es decir, ver distinto estas cosas. Ya ustedes verán, amigos míos, cuál va a ser el final del famoso revocatorio. Yo les dije que había dos revocatorios, uno que estaba en la Constitución, que no se va a practicar, y uno chiquito que sí podemos practicarlo, o breve. El breve es expulsar lo que hay que expulsar de los puestos donde no debe estar. Y el referendo constitucional es aquel que no tiene realización en Venezuela ahorita porque no hay condiciones para ello. Bueno, esas firmas que ustedes hicieron, ese pulimento de firma, que es lo que llaman revalidación, que no está en ninguna parte. Este es el único país que lo ha inventado. Eso va a terminar en una frustración, en una amargura y en una amarga experiencia para nosotros. Para el liderazgo político significa nuevas propuestas. Ya ustedes verán que dentro de unas semanas más, entonces vamos a ir sustituyendo el revocatorio por elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes. Les dije que hay dos etapas de liderazgo. Uno de inmediato, que es el liderazgo para la emergencia, que no está esperando por mayores búsquedas, sino por la gente ya conocida, hombres y mujeres, que deben de asumir la dirección inmediata de este proceso. Y posteriormente los dirigentes que se ocuparán de la Venezuela estructurada, la Venezuela puesta en marcha, que emergerá un año después o 2 años después, una vez cumplido una serie de procesos que la Constitución establece. Dicho esto, General Viva, le voy a agradecer una vez más su benevolencia, ¿no?, por invitarme con bastante frecuencia a estas agradables conversaciones en la Quinta Lampiza, que de paso se ha dicho, yo lo considero que es un sitio sumamente hospitalario, agradable, donde uno se siente realmente que disfruta de dignidad. Es como estar fuera de la Venezuela de la MUD y la Venezuela madurista, es como estar en la Venezuela democrática. Así es, ciertamente, doctor. Muchas gracias, doctor Sá. Y a ustedes, apreciados conciudadanos, muchas gracias por su atención.